Humberto fue un muchacho de campo, nació en Santo Tomás y creció en el campo. El padre era comisario, se fueron moviendo de otros lugares de acuerdo a los lugares que era designado el padre de él. Siempre fue humilde, pero con una capacidad de comprensión, de entereza. Nunca jamás dijo, mirá todo lo que tiene aquel o algo, porque nunca hablaba mal de nadie. Cada cual para él era la misma persona, ya sea con dinero, sin dinero, muy lúcido, muy instruido, simplemente el hombre más sencillo del pueblo. Ese era Humberto Varisco en sus distintas facetas y cómo trataba a la gente. Y me contaba la madre de él que Humberto soñaba de que andaba en bicicleta y se subía a los pies de la cama y ahí hacía como bicicleta. Hasta que llegó el milagro algún día, como él me decía, y tuvo su bicicleta. Yo creo que es medio lo que te estoy diciendo, como que fuera sinónimo Humberto bicicleta. Creo que mi viejo era un hombre muy callado, creo que tenía los modales de un hombre de campo, en definitiva. Él nace en Antonio Tomás, su padre era comisario, tuvo una infancia muy humilde, basta ver las pocas fotos de aquella época. Tengo entendido que fue canillita, que vendía periódicos acá en la Plaza de Mayo, y que de chiquito le gustaba la bicicleta, así que no. Yo lo que conozco de él, especialmente su vida cuando yo no existía o cuando yo era muy chico, la conozco de las revistas, de los diarios, por allí de algún amigo, porque él no era de contar nada. Yo creo que su generación o él mismo no eran de vanagloriarse y decir lo que habían hecho en la vida. Mi abuelo fue una persona excepcional, maravillosa. Fue un abuelo con todas las letras. Él me decía, me llamaba a mí, no sé por qué será, la Chili, por la Chilindrina o Maní. Y como recuerdos tengo un montón. Fue un abuelo súper presente, más allá de todas sus obligaciones. Esas obligaciones no le impedían estar con nosotros y compartir con nosotros los domingos, por ahí algún sábado. Jugábamos, andábamos en bicicleta. Era un abuelo de esos que siempre están. Un abuelo divertido, un abuelo que me llevaba a tomar helado. Era un abuelazo. Recuerdo de mi abuelo tengo de muy chica, cuando él era intendente y lo acompañaba tanto en la municipalidad como en las recorridas, en los distintos actos. Teníamos muchas fotos en los desfiles, en los carnavales. También pasaba muchísimo tiempo en la municipalidad y yo, como era muy chica, traía o los libritos para pintar o para hacer la tarea, o cuando no, a veces la pelota para jugar en la playa de estacionamiento. Y ese recuerdo también lo tengo muy grabado, que me he puesto a pensar que siempre en un día del niño o en un cumpleaños siempre me regalaba una pelota y era lo que yo siempre pedía. Otros agarraban y quizás iban más por el lado de una muñeca, otro tipo de regalos, y él entendía lo que me gustaba, lo que me divertía. Se me hace sumamente difícil hablar de mi viejo, de mi padre, sin que se me haga un nudo en la garganta y se me mojen los ojos. Uno ya con 63 años de vida hay cosas de las que se siente orgulloso, pero de lo que más orgulloso me siento es de haber pertenecido a una familia y haber constituido una familia como la que tengo y la que tuve. Con mi mujer hemos podido construir una familia espectacular con 5 hijos, 5 nietos, de lo cual es lo mejor que he hecho en toda mi vida. Pero lo que más me agrada, lo que también me agrada muchísimo, haber formado parte de la familia con mi madre, que es un animal de trabajo, una persona que
su tesón me mueve para seguir trabajando. Por ahí uno no puede entender que a la edad que tiene todavía se siga moviendo como lo hace. Ser hermano de Sergio, que es todo un orgullo, no solamente por los cargos que ha cumplido, sino por la forma en que se ha levantado con cada uno de los cacotazos injustos que ha recibido. Y ser hijo de mi viejo, que para mí toda su vida fue una enseñanza. Todos sus movimientos han sido una enseñanza de cómo tratar a la gente, de la humildad con la que se mueve, de la honestidad en el manejo de sus cosas privadas, pero fundamentalmente la honestidad en la vida pública, en el manejo de los dineros públicos. Cada cosa que me acuerdo de mi viejo es simplemente un mensaje de vida y eso para mí es invalorable. Realmente es un orgullo inmenso haber sido hijo de él, llevar su apellido junto con mi hermano, junto con mi vieja, junto con mi señora, junto con mis hijos, junto con mis 4 nietos y medio que tengo. Totalmente sacrificado. No había dinero, él me contaba, se ponía el bolso y tuviera que ir donde ir a correr, generalmente tomaban trenes para ir a Buenos Aires. Fue muy famoso, estuvo entre los 3 mejores de aquella época y era muy sacrificado, muy sacrificado. Sí, aquí me gusta a mí simbolizar lo que es el deporte, cómo se puede hacer una linda vida y pasar de ser lustrabotas a tener una carrera deportiva como la que tuvo, donde queda mal que yo lo diga, pero está entre los mejores ciclistas argentinos de todos los tiempos en su especialidad que era ruta, y haber corrido en Brasil, en Chile, en Uruguay, en Europa, de haber participado en un campeonato mundial que yo me enteré después que él partió. Me enteré que salió 14º en un campeonato mundial en Bélgica y con pocos artículos, pocas fotos, porque él no era de juntar nada. Yo puedo hurgar no solamente en revistas deportivas como El Gráfico, sino en revistas como Mundo Deportivo, La Cancha o algunos diarios, o lo que alguna gente que lo vio correr. Todavía me encuentro con algún hombre que me dice, yo lo vi correr a Don Humberto, y ni saben que fue intendente, pero creo que esa vida deportiva sí es mucho. Vale la pena recordarla mucho porque uno ahí se da cuenta cómo el deporte puede hacer a un pibe muy humilde en un señor en la vida. Y después esto del renacimiento, no solamente del ciclista famoso, del que había estado en Inglaterra, junto con los compañeros, el que estuvo en Italia, con Froilán González y con Fangio. Él nunca hizo gala de ningún valor, nunca me contó a mí ni a nadie sus hazañas deportivas, que fueron varias, haber corrido en Colombia, haber parado en Italia, en la misma ciudad donde paraba Fangio, haberse sacado fotos y codeado con Fangio, que le hayan sacado fotos con Fangio, y haber vivido esa época, haber conocido varios presidentes, haberlo conocido a Perón, a Evita, más tarde a Raúl Alfonsín. Creo que no, esas cosas no lo cambiaron. En Colombia, en México, en Brasil, en Chile, todos esos lugares fueron recorridos por ese Humberto que lo creemos tan humilde. Y yo no te digo que conozca medio continente, pero un cuarto de continente él lo recorrió, pudo recorrerlo. Cuando éramos novios y él tenía una carrera en determinado lugar, me mandaba telegramas y me decía, vuelvo tal día. Tengo una fotografía que casualmente la tengo muy a mano de él, que me la manda y me decía, a mi querida chiquita. Y bueno, fue para él siempre un poco eso. Era un hombre muy calmo, era demasiado conservador. Cuando a él le daban un viático por algo, él venía con el viático entero si no lo había gastado o con lo que le sobraba del viático. Era más que extremo en eso. Yo creo que tenía mucho de la madre.
Yo la quise mucho a doña Lucía, por eso Lucía se llama Lucía. Bueno, yo lo recuerdo como un hombre sumamente honesto, transparente, muy generoso. En cada lugar, hasta hoy en día que recorremos, que visitamos, siempre hay alguna anécdota, algún comentario del Velo, como le decíamos los nietos, que realmente me llenan de orgullo. Fue un hombre que fue canillita y que empezó de abajo, muy de abajo, y que no cortó camino por cómo lo valora el resto de la gente, porque es mi abuelo y yo lo adoro, pero por cómo lo quiere el resto de la gente, yo creo que hizo las cosas excelentes y pasito a pasito. Tenía un carisma distinto a lo que generalmente se usa. Entre Alfonsín y él se formó una amistad muy grande y él lo admiraba. En política era lo más correcto. Era de los que caminaba y se pasaba al lado, por ejemplo, de gente peronista que estaban tomando mate, decía, ¿y el mate para el radical? ¿Dónde está mi mate? Nunca tuvo una palabra en contra de nada. En el libro hay una fotografía donde está él con Perón. Papá fue un tipo que jamás cavó trincheras, jamás creó grietas. Él admiraba a la persona, nunca le importó la forma de pensar. Yo estoy seguro que mi viejo tuvo mucho más amigos de gente que no era radical que de los propios radicales. El Velo, en su desempeño en la política, realmente hasta el día de hoy siento muchísimo orgullo. Si bien él era un hombre de la Unión Cívica Radical, no tenía problemas de extenderle la mano a cualquier vecino, sea del partido que sea, y eso ha sido algo que nos ha transmitido a todos nosotros desde el partido político donde estamos y desde el sector interno también que formamos. En la vida no lo cambió ni el deporte ni el hecho de ser intendente. Sí lo vi muy contento cuando ganó la intendencia por segunda vez, anoche lo vi muy contento, pero después era un hombre que le gustaba tener su intimidad, no tenía chofer, no tenía custodia, se demoraba entre su casa y el despacho, esas 5 o 6 cuadras las hacía caminando, hablaba con todo el mundo y a pesar de los problemas tenía la liturgia de la siesta, por ejemplo, cosa que uno no tiene, uno ya le mete de corrido, pero él tenía sus tiempos y creo que tenía la delicadeza de saber ayudar al más humilde, pero también tenía la dureza de saber decir que no, digamos. Ahora, ser intendente o no serlo, a él no lo cambió para nada. Y mi abuelo fue un demócrata y al efecto de hacer amigos y al efecto de ayudar a la gente, poco le importaba el color político. O sea, eso habla justamente de lo que yo te decía, del respeto por el otro. El respeto al otro porque es otro, no es porque es radical o peronista, sino porque es alguien, es gente y necesita mi ayuda. Y así era él. Sumamente generoso, generaba mucha empatía con el vecino, se ponía en el lugar del vecino y podía vivir sus problemas y buscar las soluciones desde su lugar. Le gustaba hablar con los vecinos, que le gustaba tener una vida normal, que no tenía problemas en hacer una cola en el IOSPER, que la cola es democrática y no tenía problema en hacerla en ningún lado. Yo creo que lo respeta todo el mundo. Nunca tuvo nada con nadie, nunca tuvo una crisis fundamental dentro de lo que era, porque escuchaba, porque accedía o porque explicaba. Esto es una de las cosas que me enorgullece de papá. Nadie puede a él adjuntarle o imputarle cosas que no correspondan por el hecho de no haber pensado igual que él. Al contrario, él aprendía mucho de aquellos que no pensaban como él y eso es lo que nos ha enseñado a nosotros y nosotros creemos, Sergio y yo, seguimos ese mismo camino. Él tenía todas las virtudes que buscar. Él, con tal de estar bien en la casa y todo lo demás, amaba el hogar, Humberto. Como valores del Velo puedo rescatar desde ya la generosidad, la valentía, la perseverancia, en creer en el esfuerzo y
en su fortaleza, porque él siempre miró para adelante, proyectó la ciudad. Era un hombre cargado de valores, valores como son la honestidad, la honradez, la humildad, el respeto por el otro, la empatía, y un hombre absolutamente visionario. Mi abuelo fue un superhombre, no tengo otra denominación. Y él no hacía gala de ciertos valores, simplemente los practicaba. La honestidad, la transparencia, el hecho de que ser funcionario era una carga, no era ningún privilegio, y que él tenía los mismos derechos y obligaciones que cualquier vecino, eso no lo cambió para nada. Son míticas sus devoluciones de cuando se le dio algún viático. Él nunca utilizó un viático, nunca la codicia ni el dinero lo afanaron, lo vanagloriaron, para nada. Él era un hombre de costumbre muy simple. Y el valor más importante que siempre miro en mi abuelo es el de la honestidad. Todos los vecinos lo conocían, él caminaba a la calle, iba de su casa al trabajo caminando. Así que creo que el más importante, el que más rescato. Humildad, respeto por el otro y honradez. Bueno, creo que su humildad, su decencia y su apertura para aprender de gente que le podía enseñar cosas que él no sabía y que eran muchas. De esos valores son los que muchas veces yo trato de ver, de rescatar y de sostener hoy en día. Todo. Todo. A él. Lo extraño en la cama, al lado mío. Nunca tuvimos un signo fuerte y siempre accedía, era eso, lo nuestro era muy de conjunto, yo muy arriesgada y él muy conservador. No sé, creo que eso, ¿no? De la tranquilidad con que se tomaba todas las cosas y que él sabía que de última estaba en la órbita de él y de su decisión y lo tomaba con mucha tranquilidad y saber manejar los tiempos, saber esperar, no apurarse en tomar decisiones y que el tiempo también va acomodando las cosas. Y su hombría de bien en el sentido de que él no tenía por qué contarle a los demás lo que hacía, simplemente lo hacía y ese era el mejor ejemplo. El dormitorio está con su almohada, con su almohadón para leer. Nunca nadie le cambió, con cosas que dejó en la mesa de luz, ahí está. Yo sé que él está de alguna manera en su casa. No son muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de la tumba fría. Muertos son los que tienen muerte el alma y viven todavía.